ya va a ser mucho más fácil. Bueno, la palabra insuficiencia. ¿Sí? La palabra insuficiencia quiere decir que no hace su trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos insuficiencia cardíaca, podemos decir el corazón no está haciendo su trabajo. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo del corazón? ¿Cuál es el trabajo del corazón? Pregunto. La sangre. Entonces, cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca, estamos hablando de una patología o de un cuadro en el cual el corazón no consigue bombear adecuadamente la sangre. Puede hasta bombear, ¿sí? Pero no bombea el 100%, no bombea con toda la fuerza y con toda la efectividad que tendría que bombear. ¿Está bien? Entonces, para recordar un poquito y para empezar la clase, recordar un poco cuál sería la circulación de la sangre dentro del corazón. Nosotros sabemos que la circulación venosa o la sangre venosa va a venir de la parte superior del cuerpo, cabeza y parte superior del tronco, miembros superiores, por la vena cava superior y de toda la parte inferior del cuerpo por la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, estos son vasos grandes que traen sangre venosa, pero traen sangre venosa a una presión relativamente baja, ¿sí? Una presión bastante baja. Esta sangre que viene por la vena cava superior y vena cava inferior prácticamente no hace mucho trabajo para entrar en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque en la aurícula derecha teóricamente la presión es 0. ¿Sí? O sea que prácticamente no hay ninguna resistencia para la sangre. Entonces la sangre puede derramarse, venir por su propia fuerza, venir y derramarse en la aurícula derecha y como estas válvulas, ¿sí? Estas válvulas llamadas tricuspidas van a estar abiertas, entonces esa sangre va a pasar de la aurícula hacia los ventrículos de una forma pasiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una forma pasiva? Que no hay ningún esfuerzo. ¿Sí? Es solamente como derramar un vaso de agua en un balde. ¿Sí? Entonces, esa sangre va a ir pasando hasta llenar aproximadamente el 75% del ventrículo. Y cuando está faltando esos 25% todavía para llenar al ventrículo y cerrar la válvula tricuspida, entonces ahí recién la aurícula hace una pequeña contracción, ¿sí? Y le manda la sangre que necesita el ventrículo para llenar a ese ventrículo y así automáticamente ¡tas!, se cierra la válvula tricuspida. Al cerrarse esa válvula tricuspida, ¿verdad?, se está contrayendo el ventrículo derecho y esa fuerza que va a generar esa contracción del ventrículo derecho va a abrir la válvula pulmonar, ¿sí? Y esa sangre va a pasar por medio de las arterias pulmonares y va a llegar ¿a dónde? Hacia los pulmones, ¿sí? En los pulmones, ¿verdad?, que también son un sistema de relativamente baja presión, ¿sí?, que trabaja a una presión promedio de 20 milímetros de mercurio aproximadamente. Esa sangre que entró al pulmón va a llegar a los capilares alveolares y en los capilares alveolares va a empezar a haber el intercambio de gases, ¿sí? El intercambio de gases. Entiéndase, expulsión del CO2 de la sangre y entrada de oxígeno a la sangre, ¿sí? El CO2 se manda al alveolo y el oxígeno se trae del alveolo. Entonces, cuando ocurre ese intercambio de gases, ¿verdad?, y la sangre ya está cargada con oxígeno, esa sangre puede volver nuevamente, ¿sí?, por el sistema de las venas pulmonares, del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, y van a venir también y van a parar en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda. Con el mismo procedimiento que en la aurícula derecha, ¿verdad?, va a venir esa sangre, va a pasar la válvula mitral, ¿verdad?, va a llenar hasta 75% del ventrículo izquierdo y lo que falta entonces la aurícula le va a hacer una pequeña contracción y le va a llenar.
y eso va a ser suficiente para para empezar la contracción dentro del ventrículo izquierdo, y ese aumento de presión dentro del ventrículo izquierdo va a hacer que se abran las válvulas aórticas, y esa válvula aórtica, al abrirse, la sangre que ya está oxigenada va a pasar por el callado aórtico, va a ir hacia la cabeza, hacia los miembros superiores, ¿verdad? Y después también va a bajar y va a ir hacia la parte inferior del cuerpo, hacia todos los tejidos para que se produzca una oxigenación adecuada de los tejidos. Entonces, ustedes se dan cuenta que estas dos bombas, ¿sí? La bomba derecha y la bomba izquierda tienen que trabajar de forma muy sincrónica, ¿verdad? Sincrónica, y se tienen que entender bien ellos. Porque al mismo tiempo que el corazón derecho está mandando sangre a los pulmones, el corazón izquierdo ya está mandando a la periferia, ¿sí? Entonces, el trabajo que ellos hacen es bastante complejo. Y cuando este corazón, ya sea la bomba derecha o la bomba izquierda, no consiguen realizar ese trabajo de bombeo, ahí entonces nosotros tenemos lo que se llama insuficiencia cardíaca, ¿sí? Antes de entrar directamente al punto, tenemos que recordar algunas definiciones importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir volumen sistólico? ¿Sí? Es el volumen de sangre expulsado en cada sístole. O sea que, ¿cuánto de sangre sale del corazón con cada latido? ¿Sí? Ese es el volumen sistólico. Después tenemos lo que se llama la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de latidos cardíacos por minuto. Número de latidos cardíacos por minuto. Después tenemos el gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre expulsado, pero no en cada sístole, ya expulsado por unidad de tiempo. Podemos decir por minuto. ¿Cuánto de sangre sale del corazón por minuto? Eso es gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen sistólico. O sea que cuántas veces el corazón está latiendo por minuto multiplicado por la cantidad de líquido que sale con cada latido. Después también tenemos, y recordando un poco la famosa precarga y poscarga, ¿verdad? Que tanto nos enseñaron en fisiología. ¿Alguien me puede decir, me puede recordar qué quiere decir precarga, por favor? Antes da contração do coração. Sí. É o tanto que o coração consegue dilatar. É o tamanho que ele fica, não é? ¿Cómo? O tamanho que ele fica no final dilata, tanto que ele se expande. Sí, en términos sencillos sería eso, ¿verdad? Es el tamaño con el cual el corazón derecho queda cuando se llena completamente. O sea que es la longitud de la fibra al final de la diástole ventricular. Por lo tanto, el volumen diastólico final, o sea que con cuánto de sangre se cargó el ventrículo y cuánto se distendió. ¿Con Es qué diastólico, longitud? ¿verdad? ¿Cómo? El presión diastólica final, ¿verdad? Diastólica. Presión telediastólica final. Presión. Ah, bueno. Retorno venoso. ¿Por qué? Porque el retorno venoso, la sangre que está viniendo de las venas, es lo que va a cargar al ventrículo derecho. ¿Sí? Es lo que le va a cargar al ventrículo derecho. Entonces, cuanto más nosotros tenemos retorno venoso, más precarga. ¿Entiendes? Y cuanto menos retorno venoso, menos precarga. Y otra terminología, la poscarga. ¿Sí? ¿Qué era la poscarga? Es la resistencia que debe superar el ventrículo durante la sístole para expulsar el volumen sistólico. Nosotros sabemos que hay una presión media de 100 milímetros de mercurio constantemente en el sistema circulatorio, por así decir, sistémico, ¿verdad? En la gran circulación. Hay 100 milímetros de mercurio de presión aproximadamente ahí.
O sea que hay sangre en todo el sistema arterial. Entonces, cuando el corazón está haciendo su contracción y está queriendo mandar la sangre por el corazón derecho hacia la periferia, el corazón va a empujar la sangre, pero esa sangre va a salir, ¿sí?, por la aorta y va a encontrar un ambiente o un sistema circulatorio cargado todavía de sangre y con una presión de 100 milímetros de mercurio. Entonces el corazón tiene que vencer esa poscarga. El corazón tiene que vencer esa presión, por así, esa resistencia, para que la sangre que está empujando pueda llegar a todos los órganos del cuerpo. Y hay que tener en cuenta una cosa bastante importante también. El gasto cardíaco depende de la precarga y también depende de la poscarga, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque cuanto más precarga, cuanto más retorno venoso tenemos, más sangre se va a oxigenar en el pulmón y más sangre va a salir por el corazón izquierdo. El gasto cardíaco va a aumentar. Si tenemos poca sangre llegando como retorno venoso, vamos a tener poca precarga, una precarga ínfima. Entonces, si la precarga es poca, es pequeña, entonces también el gasto cardíaco va a ser pequeño, ¿sí? ¿Y por qué dice la poscarga también puede influenciar sobre el gasto cardíaco? ¿Por qué el gasto cardíaco depende también de la poscarga? Porque si hay una resistencia demasiado grande en el sistema arterial sistémico, ¿verdad?, entonces también va a haber mucha resistencia para la salida de la sangre por el corazón izquierdo. Entonces eso también influencia, ¿verdad?, va a influenciar el gasto cardíaco. Bueno, también tenemos que recordar algo, ¿sí? ¿Qué era remodelado ventricular? Remodelado, nosotros habíamos dicho la vez pasada que era como reformar, ¿sí? Remodelar quiere decir reformar. Este remodelado ventricular izquierdo, nosotros habíamos visto que se ve bastante en el infarto agudo del miocardio, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que sucedía en el infarto agudo del miocardio? En el infarto agudo del miocardio había una necrosis de una pared del corazón y sobre esa necrosis, ¿verdad?, se formaba una cicatriz fibrosa, una cicatriz mucho más fina. Entonces, al haber necrosis y al haber la formación de esa cicatriz, la arquitectura del corazón ya cambió, ya se remodeló, ¿sí? Y además de eso, al haber una remodelación, eso también va a influir sobre el trabajo del corazón, sobre la funcionalidad del corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque esa zona que necrosó ya murió y esa zona que quedó, que necrosó y que quedó tapada por una cicatriz, esa zona no se mueve, no se contrae, no hace un trabajo efectivo. Entonces, la función del ventrículo izquierdo se ve debilitada con un infarto, por ejemplo. Entonces, de ahí que podemos decir que el remodelado ventricular izquierdo se refiere a los cambios en la masa, en la forma y en la composición del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué ocurren después de una lesión cardíaca, como ser un infarto, por ejemplo, o de enfermedades que ocasionan cargas hemodinámicas anormales, como ser la presión alta, por ejemplo, y por consecuencia alteran la efectividad cardíaca? ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos que una enfermedad que promueve unas cargas hemodinámicas demasiado altas, anormales, van a producir remodelado? ¿Qué pasa con la presión alta? La presión alta hace que el corazón izquierdo tenga que hacer mucho más esfuerzo para empujar la sangre, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo, ¿qué era que pasaba con ese corazón? Él se hipertrofiaba. Al hipertrofiarse, las paredes que eran relativamente gruesas, se engruesan más todavía. Entonces ahí está cambiando la pared.
está cambiando, se está remodelando la pared del ventrículo. Y al remodelarse, ¿qué es lo que sucede? Al principio hay una buena fuerza de contracción, pero con el tiempo, ese ventrículo que ya fue, por así decir, hipertrofiado al máximo, también se va a cansar y va a empezar a dilatarse. ¿Sí? ¿Sí? Murilo, seu áudio tá ligado. Entonces, perdi o fio da meada. O coração que já está dilatado, ele cansa. Sí. No va a poder, como primero se hipertrofia, ¿verdad? Por culpa de la presión alta, el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar primero, ¿sí? Va a intentar siempre mandar la sangre, por más que tenga que hacer más fuerza, va a mandar la sangre, pero eso le va a costar que se va a hipertrofiar. Y al hipertrofiarse, las paredes quedan mucho más gruesas hacia adentro, quedando un espacio menor dentro del ventrículo izquierdo para cargarse con sangre. Entonces, eso luego ya es una consecuencia del remodelado, ¿sí? Y otra que de posterior a eso, después cuando el ventrículo izquierdo se canse, él se va a dilatar, ya se va a transformar en una bolsa que no consigue contraerse correctamente, ¿sí? Entonces, esa es una enfermedad que causa una carga hemodinámica muy grande al corazón. En consecuencia de eso, el corazón va a tener que hacer cambios en su estructura, va a remodelarse porque se va a tener que primero hipertrofiar y después dilatarse. Y en los grados extremos de hipertrofia y en la dilatación, ¿qué es lo que sucede? Hay una disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Hay una disminución de la función del corazón. ¿Por qué? Uno, porque el corazón está demasiado grueso, las paredes están demasiado gruesas y eso no permite que se haga una diástole correctamente. Y después, cuando el corazón se dilata, se va a cargar con mucha sangre, pero la contracción efectiva no va a suceder. ¿Por qué? Porque el corazón ya está todo dilatado, ¿sí? Bueno, y acá vemos un gráfico donde podemos apreciar el remodelado ventricular e insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica, ¿sí? Acá vemos un corazón normal con unas paredes relativamente gruesas de sus ventrículos. Acá tenemos una hipertrofia del ventrículo, ¿sí? Una hipertrofia del ventrículo. Ven cómo las paredes están tan gruesas que queda menos espacio dentro del ventrículo para poder cargarse con sangre y para poder expulsar después. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Acá lo que está sucediendo es una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué es una insuficiencia cardíaca diastólica? Porque este hipertrofiado, esta hipertrofia, no repercute a principio sobre la sístole. Este corazón está hipertrofiado, está musculoso y está consiguiendo empujar la sangre. Va a conseguir empujar la sangre hasta un cierto punto, ¿sí? El problema es que como se quedó más fuerte y se quedó con más músculo, se restó espacio acá adentro, entonces ya no hay tanto espacio para cargarse de sangre, ¿sí? Y acá vemos el grado de dilatación ventricular, ¿sí? En el cual podemos observar una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué sistólica? Acá el problema no es más que el corazón no se va a poder cargar, se puede cargar y mucho. Ven las paredes finitas, están las paredes. ¿El problema cuál es? El problema es que este corazón dilatado ya no se puede contraer correctamente. La contracción es muy poco efectiva. Es un corazón blando, es un corazón débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus paredes están delgadas y porque sus fibras ya no consiguen hacer una contracción
o un deslizamiento de la actina-miosina adecuadamente, ¿sí? Entonces, esa hipertrofia va a llevar entonces a una insuficiencia cardíaca diastólica y la dilatación lleva a una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿y por qué yo le hablé de remodelado a ustedes? ¿Por qué tuvimos que hablar de remodelado ventricular? Porque el remodelado ventricular es quizá el mecanismo más importante por el cual ocurre una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca ocurre por culpa del remodelado, por culpa de esa transformación, por esa reforma que hay dentro del corazón, por diferentes motivos. ¿Sí? Entonces, hay una, como decimos, hay una causa o una, ¿cómo podríamos decir? La insuficiencia cardíaca está relacionada, voy a usar otros términos, la insuficiencia cardíaca está relacionada directamente con el remodelado, porque justamente es como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Por culpa del remodelado ventricular, normalmente después ya ocurre la insuficiencia. É La tipo uma insuficiencia cardíaca. consequência do remodelado. Sí, exactamente, Rafaela. O sea que la insuficiencia cardíaca es debida o es consecuencia al remodelado. Ustedes se dan cuenta que el remodelado a principio es bueno, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este corazón, ¿verdad? Este corazón, vamos a suponer que este corazón es de una persona hipertensa. Es hipertensa a partir de ahora. Es hipertensa a partir de ahora. Y esa persona, su corazón tiene que adaptarse a su presión alta, ¿verdad? Si este corazón no se adapta a la presión alta, la sangre no va a poder salir por la aorta. Entonces, para salvar as pontas, como se dice, para salvar la situación, para asegurar as pontas, ¿qué es lo que hace el ventrículo? El ventrículo se hipertrofia para poder momentáneamente resolver esa situación de la presión alta que tiene esa persona. Pero si esa persona no resuelve su problema, no se medica, ¿verdad? No toma medicamentos, no cuida su alimentación, no hace ejercicio, etc., entonces su presión va a estar constantemente aumentada. Entonces ese sistema o ese intento de resolver el problema, que tenía que ser momentáneo nomás, se va a quedar permanente. Entonces el corazón, de tanto que lucha contra la presión afuera del corazón, ¿verdad? En el sistema circulatorio, entonces él se hipertrofia, ¿sí? Esa hipertrofia concéntrica hacia adentro del corazón, que al inicio era algo para compensar un problema, ahora se está transformando ya en otro problema, ¿sí? En otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que se hipertrofia tanto la pared del corazón que adentro queda poquito espacio para cargarse de sangre, ¿sí? Poco espacio. Entonces, como no puede cargarse con sangre, entonces no puede también hacer una sístole correcta, ¿sí? Y peor todavía, después de unos años también, si continúa la presión alta, si continúa la persona no se cuida, el corazón que estaba fuerte, que estaba bien musculoso, también va a empezar a perder las estructuras elásticas, el colágeno alrededor de las fibras, entonces va a empezar a dilatarse, ¿sí? Dilatarse. Se va a cargar bien con sangre, pero no va a poder contraer. Una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Se entiende? Entonces, ese remodelado, la remodelación del ventrículo izquierdo se desarrolla en respuesta a una serie de sucesos que ocurren a niveles celular y molecular. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos eventos que ocurren? Por ejemplo, hipertrofia de miocitos. ¿Cuándo ocurre eso? En el caso de la presión alta.
¿verdad? Se hipertrofian los miocitos, se hipertrofia la pared. Alteraciones en las propiedades contráctiles del miocito, ¿sí? Cuando el corazón está dilatado, ¿sí? La pérdida progresiva de miocitos, necrosis, en el infarto, por ejemplo, ¿sí? La desensibilización adrenérgica beta, o sea que una situación en la cual el simpático, ¿verdad? Por ciertas razones que vamos a explicar un poco más tarde, el simpático activó tantas veces al corazón, el simpático tantas veces ayudó a mantener la frecuencia y la fuerza de contracción que con el tiempo, ¿verdad? Las paredes o los miocitos ya no se sensibilizan con el neurotransmisor adrenalina, adrenalina del sistema simpático, ¿verdad? Entonces después ellos ya no reciben ese neurotransmisor, entonces ellos ya no hacen el trabajo efectivo de contraerse. Las anomalías en la producción de energía y en el metabolismo del miocardio y la reorganización de la matriz extracelular con disolución del colágeno que rodea los miocitos, relacionado también con hipertrofia y dilatación de los ventrículos. Entonces, ya dijimos tantas cosas, tanto rarrá para decir Ramón, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de insuficiencia cardíaca? Si nosotros vamos a hacer un concepto de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a encontrar varios conceptos, varias ideas vamos a encontrar, ¿sí? Podemos decir que es el síndrome clínico que engloba un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Secundarios ¿a qué? A una alteración de la función ventricular, ¿sí? Válvulas cardíacas y también de condiciones de carga de los ventrículos, en el caso de la presión alta, que se acompaña de alteraciones hemodinámicas, hormonales, bioquímicas, estructurales, celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome, ¿sí? Conjunto de signos y signos, síntomas y signos, que engloba un conjunto de síntomas y signos físicos secundarios a una alteración de la función ventricular, ¿sí? La función ventricular, las paredes de los ventrículos pueden estar afectadas, las válvulas pueden estar afectadas, o puede haber una condición hemodinámica tan alta como una hipertensión pulmonar, por ejemplo, o una hipertensión sistémica, ¿verdad? Que eso va a obligar al corazón a remodelarse, a reformarse, ¿sí? Y ahí después vamos a tener las consecuencias de esa remodelación. También podemos decir que la insuficiencia cardíaca es una situación en que el corazón es incapaz de suplir las necesidades metabólicas del organismo, ¿sí? O en el caso de que consigue hacerlo, es a expensas de un aumento de las presiones del llenado ventricular. O sea que la situación en la que el corazón es incapaz de cumplir con los órganos, de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Y cuando puede, si es que ese corazón debilitado está pudiendo todavía lograr suplir las necesidades de los órganos, es porque tuvo que aumentar mucho la presión de llenado ventricular, ¿sí? Aunque la insuficiencia cardíaca implica el fracaso de la función de la bomba del corazón, sus manifestaciones clínicas van a depender de la repercusión hemodinámica que determina en otros órganos. O sea que no es si el corazón está fallando, no es que yo voy a tener síntomas solamente cardíacos, ¿sí? Cuando el corazón falla, fallan muchos otros órganos, ¿sí? Fallan muchos otros órganos. Entonces la sintomatología no va a ser solamente del corazón, sino que va a ser debido a la falla de esos múltiples órganos que están sufriendo por culpa del corazón.
Contemplando también criterios estrictamente clínicos, podemos decir que la insuficiencia cardíaca puede definirse como un síndrome caracterizado por la presencia de signos y síntomas de hipertensión venosa capilar pulmonar. Hipertensión venosa pulmonar, ¿sí? Y eso va a dar disnea. Va a llevar a una, también a una hipertensión venosa sistémica, ¿sí? Que le va a llevar a edemas. Y también a bajo gasto cardíaco, que es lo que va a llevar a fatigabilidad, atribuibles a una disfunción mecánica del corazón. Esta enfermedad ocurre en pacientes que a causa de una anomalía hereditaria, ¿sí? Un trastorno congénito o un trastorno adquirido del corazón, ¿verdad? Como son, por ejemplo, las personas hipertensas de larga data, ¿sí? Entonces, ocurre en pacientes que a causa de una anomalía hereditaria o adquirida del corazón, ya sea de su estructura, de su función o de ambas, desarrolla síntomas como disnea y fatiga y signos como edema y estertores, que conducen con frecuencia a hospitalización de esa persona, mala calidad de vida y menor esperanza de vida, ¿sí? El que tiene insuficiencia cardíaca sufre muchísimo. ¿Por qué sufre? Porque prácticamente no puede hacer nada sin ayuda, no puede hacer nada sin que se canse. Incluso no puede ni acostarse porque tiene lo que se llama ortopnea, que vamos a explicar lo que significa más tarde. La etiopatogenia, podemos decir que podemos tener una insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular sistólica. O sea que el corazón puede estar fallando en su bombeo, ¿sí? Por una disminución de la función de bomba del corazón, existiría un déficit de la contractilidad del miocardio. Este déficit es el resultado de la afección directa del músculo cardíaco, ¿sí? En la cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, o en el IAM, o secundario a una sobrecarga impuesta al corazón como consecuencia de una lesión valvular o de una hipertensión de larga data, ¿sí? O sea que, dicho en otras palabras, ¿sí? La disfunción ventricular sistólica o la insuficiencia cardíaca sistólica se refiere a la imposibilidad de que tiene el corazón de bombear la sangre, de hacer sístole, ¿sí? Entonces, este déficit o esta dificultad para bombear la sangre va a resultar en una afección directa del músculo cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, por una cardiomiopatía dilatada o por un IAM, por un infarto, ¿sí? O sea que literalmente está dañado el corazón, entonces por eso no puede contraerse. O también puede ser secundario a una carga, a una sobrecarga impuesta al corazón como consecuencia de una lesión valvular o de una hipertensión de larga evolución. Y cuando hablamos de lesión valvular, tenemos que estar hablando ya sea de la insuficiencia mitral o de la estenosis mitral. Porque en los dos casos, ¿verdad?, aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo y ocurre todo esto que estamos viendo. Acá tenemos más o menos lo que sucedería. El corazón, dice, el corazón no puede llenarse y el corazón no puede bombear. Este es el caso de la insuficiencia cardíaca sistólica. El corazón se carga con la sangre, ¿sí? Pero por algún motivo este corazón no puede contraerse correctamente. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? La dilatación de los vasos sanguíneos. La dilatación de las cavidades cardíacas, quiero decir. La dilatación de las cavidades cardíacas. Entonces, como esta se dilató, ¿sí? Se dilató, entonces ya no consigue más hacer una contracción fuerte, sostenida. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere la insuficiencia cardíaca sistólica. La imposibilidad que tiene el corazón izquierdo de bombear sangre a la periferia.
respecto a la insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada, ¿sí? La insuficiencia cardíaca también puede ser secundaria a una disfunción diastólica, ¿sí? El problema puede estar en la carga de la sangre, no en la contracción. Puede ser en la diástole. En este caso, cuando se sospecha de una disfunción diastólica, existe alteración de la distensibilidad ventricular. O sea que va a ocurrir una insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular. Hay una alteración de la relajación ventricular que dificulta el llenado. Debido a la rigidez de la pared se produce un aumento de la presión del intraventricular con acortamiento de la fase del llenado rápido, ¿sí? Y en esta situación, la contracción auricular es esencial para completar el llenado ventricular, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces acá? Lo que está sucediendo es que el corazón no se está pudiendo por algún motivo dilatar, o sea, no se está pudiendo cargar con sangre, ¿sí? Por eso se llama insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? O insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada. Hay que tener en cuenta que la contractilidad ventricular está conservada. Las causas más frecuentes de la hipertensión izquierda son la hipertensión arterial, ¿sí? La cardiomiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía restrictiva. También grado de disfunción diastólica de diferentes grados en la cardiopatía isquémica o asociado a disfunción sistólica. O sea que dice mucho rayay, pero lo que tenemos que entender es insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada, quiere decir insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? El corazón no consigue cargarse con la sangre adecuadamente, ¿sí? Otras, sí. No, el problema es que ese es el problema. Él no consigue relajar, ¿sí? Él no consigue porque si se relaja, él se va a cargar con sangre, pero él no consigue relajarse. Hay una alteración de la relajación ventricular que dificulta el llenado. Es como que él está contraído todo el tiempo, pero no está contraído. Su estructura nomás probablemente pasó, se modificó. ¿Entendés? Tenemos también otras causas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Secundarias, por ejemplo, alteraciones valvulares por insuficiencia o por estenosis, secundarias malformaciones congénitas y otras patologías cardíacas como tumores cardíacos o incluso algunas arritmias. ¿Y cuáles son las causas extracardíacas? Porque la anterior eran las cargas, otras causas, ¿verdad? Pero relacionadas al corazón. Las causas extracardíacas serían causas que no están directamente relacionadas con el corazón, como ser, por ejemplo, afección del pericardio, la anemia, las alteraciones de la glándula tiroides y hipovitaminosis. ¿Cómo? La insuficiencia respiratoria va a ser secundaria a esa insuficiencia cardíaca. O sea que primero tiene que desarrollarse la insuficiencia cardíaca para después instaurarse esa dificultad respiratoria y ese distrés respiratorio. ¿Sí? Pero en este caso, como te digo, ¿verdad? El problema va a ser el corazón. El corazón no va a poder bombear bien la sangre, va a haber un aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos y eso va a llevar a una extravasación del líquido hacia los alveolos y eso es lo que va a causar la dificultad para respirar.
Pequeño receso puede ser. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Yo también, sí. 10 minutinhos. Eu vou trazer um Gracias, término. profe. Dale.
Oi, gente. Olá, prof. Oi, prof. Oi, prof. Continuamos. 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 Última antes da prova. No hay que negar el problema. Hay que enfrentar el problema. Si no, es una negación. Y bueno. Bueno, continuemos hablando de la fisiopatología. Ya empezamos a hablar un poquitito de la fisiopatología, porque cuando hablamos que la insuficiencia cardíaca es sistólica o diastólica, ya estamos hablando de fisiopatología. Otras causas de insuficiencia cardíaca. Sí. Bueno, estuvimos hablando. ¿Dónde? Yo me perdí ahora. Este explicamos. Este también. Acá estamos. Acá para. Sí. Bueno, la fisiopatología. En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco está disminuido, porque a piada esa mismo, si vamos a usar ese término, ¿verdad? O sea que el tema es ese. Insuficiencia quiere decir que no puede bombear, y si no puede bombear, el gasto cardíaco siempre va a estar disminuido. Entonces, en la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Y ahí se va a activar una serie de mecanismos que van a querer compensar esa disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Es como que el... Va a empezar... la pita. Agora para sua terra, Brasil. Un chato. Entonces, en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, como el gasto cardíaco está disminuido, ¿qué quiere decir eso? Que hay menos cantidad de sangre, menos sangre llegando a los tejidos, y los tejidos están sufriendo. ¿Entienden? Menor gasto, menor sangre con oxígeno a los tejidos. Entonces el cuerpo va a buscar alguna forma para compensar eso. ¿Sí? Por eso existen esta activación de mecanismos de compensación. De manera que a pesar de una afectación importante, a pesar de que el corazón está con una falla importante, el corazón va a conseguir mantener un gasto cardíaco relativamente adecuado, ¿sí? Por lo menos en reposo, por lo menos. Ya no aseguramos más que haciendo una actividad física, aumentando el requerimiento de oxígeno, ahí va a mantener el gasto cardíaco, pero por lo menos en reposo. Esos mecanismos básicos van a asegurar que la persona tenga un gasto cardíaco adecuado. ¿Tá? ¿Cuál es uno de los mecanismos de compensación? Justamente el aumento de la precarga, ¿sí? Por el mecanismo de Frank-Starling. El aumento de la precarga, la mayor cantidad de sangre va a obligar al corazón a contraerse
con más fuerza para mantener un volumen latido satisfactorio. Pero ello se consigue gracias a una congestión retrógrada. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice Frank Starling? Frank Starling dice que en condiciones aceptables, en condiciones fisiológicas, toda la sangre que le llega al corazón tiene que ser bombeada. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice Frank Starling. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo entonces hace? El cuerpo trata de mandar una cantidad extra, ¿sí? Una cantidad extra de sangre hacia el corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón se distienda y que, como dice Frank Starling, una vez que se distiende, él tiene que contraer, obligar al corazón que él se contraiga. Y al contraerse, él se va a contraer relativamente con una fuerza relativamente mayor, empujando un poco más de sangre hacia adelante. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el exceso de sangre también que va a llegar a los pulmones, eso también puede ser un problema. ¿Sí? Eso también puede ser un problema y puede dar una congestión retrógrada, así como dice. Ejemplo, si por una debilidad del corazón disminuye el gasto cardíaco y este es demasiado bajo para satisfacer las necesidades de los tejidos, van a aparecer signos de mala perfusión tisular, ¿verdad? Los tejidos van a sufrir con la falta de oxígeno y va a haber signos de mala perfusión tisular como cianosis, ¿verdad? El volumen residual dentro del corazón aumenta producto de la disminución de la fracción de eyección y la retención de líquidos, llevando a un aumento del volumen telediastólico del ventrículo y en consecuencia la precardia. El resultado, se incrementa el gasto cardíaco. No sé si me siguen, no sé si me entienden. Una debilidad del corazón disminuye el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces los tejidos sufren, ¿tá? Entonces, el volumen residual dentro del corazón va a aumentar. ¿Por qué? Porque la precarga va a ser mayor, ¿sí? Producto de la disminución de la fracción de eyección. La cantidad de sangre que llegó al corazón, ¿sí? De una forma, por así decir, normal, de una forma regular, no pudo ser empujada completamente. ¿Me entienden? Porque la fracción de eyección disminuyó, el gasto cardíaco disminuyó. Entonces, parte de la sangre que tenía que salir del corazón quedó dentro del corazón. ¿Está? Entonces, por eso dice, el volumen residual dentro del corazón aumenta. Producto de la disminución de la fracción de eyecção. Como não foi todo o sangue para fora, parte ficou para dentro do coração. Y la retención de líquidos, llevando también a un aumento del volumen telediastólico del ventrículo, ¿sí? O sea que entonces, lo que llega de precarga y más lo que estaba retenido dentro del corazón, eso va a hacer que haya más sangre dentro del corazón y eso teóricamente tiene que hacer que el corazón se distienda más y que empuje más, mejorando o incrementando el gasto cardíaco. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, pero ese es un mecanismo de compensación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que todo mecanismo de compensación es una faca de dois legumes, ¿verdad? Faca de dois legumes. Era uma piada. Bueno, faca de dos gumes, ¿verdad? Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar, que una persona va a pagar por este mecanismo de compensación? Signo de congestión, ¿sí? Disnea e incluso edema de pulmón, ¿sí? La hipertrofia es una forma de compensación también frente a una sobrecarga mantenida, ¿sí? O sea que siempre va a haber una cierta cantidad de sangre que va a estar dentro del corazón. Ese volumen residual siempre va a ser mayor. Eso quiere decir que
dentro de los pulmones. Nunca los pulmones va a conseguir también vaciarse completamente. Siempre va a estar muy lleno. Y eso puede hacer extravasar líquido, producir edema de pulmón. ¿Me entienden? Y además de eso, también la hipertrofia, ¿verdad? Va a ser una forma de compensación también frente a la sobrecarga mantenida de sangre que está llegando ahí. Otro, cuando el corazón es incapaz de garantir el gasto cardíaco adecuado en reposo, los vasos de resistencia mantienen la presión sistémica y disminuyen el flujo para áreas vitales como el cerebro. Distribuyen, quiero decir, el flujo para áreas vitales como cerebro y el propio corazón. O sea que cuando eso es algo que nosotros siempre tenemos que recordar. Toda vez que haya un problema circulatorio, un bajón de gasto cardíaco, una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que está resultando en que los tejidos no están recibiendo muy bien la sangre ni el oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder vasoconstricción. Los vasos de resistencia, dice, los vasos que consiguen, los vasos sanguíneos, los capilares que consiguen hacer, arterias y arteriolas que consiguen hacer contracción, ellos van a hacer una cierta contracción. ¿Para qué? Para tratar de mandar sangre para órganos vitales. Órganos vital, por ejemplo, al cerebro y también a las coronarias. ¿Sí? ¿Y por medio de qué eso se consigue? Por medio de mecanismos neurohormonales de compensación como el aumento del tono simpático y del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Ustedes entienden de por qué se hace eso, ¿verdad? Si es que no sé, eso es para garantizar la sangre y el oxígeno en los tejidos más importantes del cuerpo, que son el cerebro y el corazón, ¿verdad? Hoy. Angiotensina. Sí, también. Pero eso es lo que dijimos en el punto anterior. Eso es más o menos tratando todavía de estimular acá, es forzar a una precarga, a un retorno venoso mayor para que el corazón que está relativamente mal, tratar de forzar, de estimularlo a que él pueda producir contracciones efectivas y aumentar el gasto cardíaco. Para eso es. No, no, no. No, y está luego fallando, está fallando. Solo que está fallando, pero el cuerpo lo que trata de decir, no se entrega, no te entregues, más o menos le dice al corazón, ¿verdad? Y le manda más sangre y a ver si se puede distender y puede hacer una contracción más fuerte, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca se ha comprobado el aumento de la actividad simpática que aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca y favorece la vasoconstricción periférica. O sea que cuando hay un fallo del corazón está medio que fallando, ¿sí? ¿Qué es lo que se activa al simpático? ¿Para qué? Para que el simpático pueda liberar sus neurotransmisores y que pueda producir un aumento de la contractilidad del corazón y aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Al mismo tiempo, haciendo que los vasos de resistencia, las arterias, arteriolas, se contraigan para empujar más sangre al corazón. O sea que es más o menos, te voy a dar más sangre y te voy a obligar a que vos contraigas más fuerte. Más o menos así hace el sistema simpático, ¿sí? El aumento de esa activación del sistema simpático por medio de la activación adrenérgica, a la larga, ¿sí? Es la causa de la reducción de receptores beta adrenérgicos del miocardio. De manera que eso lleva a una respuesta simpática atenuada, sobre todo en el ejercicio. Es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sucede?
El sistema simpático, momentáneamente, él piensa que, bueno, vamos a dar un jeitinho y vamos a salvar la situación ahora. Entonces se activa el simpático, libera adrenalina, etcétera, etcétera, y eso hace que el corazón bombee más, le llega más sangre, consigue bombear más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa activación sostenida del sistema simpático con el tiempo va a hacer que el corazón ya no responda al sistema simpático. Es como que el corazón se va a hartar del sistema simpático. Los receptores beta adrenérgicos ya no van a funcionar. Por eso llega un momento en que el corazón o el paciente con insuficiencia cardíaca llega a un estado muy grave porque los sistemas compensadores ya no funcionan. ¿Sí? Otro sistema de compensación, por así decir, que podemos decir, es la disminución. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que sucedía cuando en el riñón disminuía la cantidad de agua y de sodio? ¿Qué es lo que el riñón piensa? Cuando disminuye la cantidad de agua y de sodio dentro de los riñones, ¿qué es lo que el riñón piensa? ¿A qué conclusión llega él? Ele não quer que perda, né? Hipovolemia. Sí, básicamente eso. ¿Quién dijo otra cosa? Eu ia falar que ele ia ativar o renina-angiotensina, o sistema renina-angiotensina. Sí, pero ¿por qué va a activar el sistema renina-angiotensina? Eso es lo que yo quería saber. Que perda água, né? Sí, mira, si es que el sistema simpático está produciendo vasoconstricción, ¿verdad? Y está mandando la sangre hacia el corazón, ¿qué es lo que pasa con el riñón? Menor cantidad de fluidos llega al riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema simpático está intentando salvar al cerebro y al corazón, ¿me entienden? Entonces, la disminución de la perfusión renal, la menor cantidad de sangre porque hubo mucha vasoconstricción, el aumento de la función simpática por la vasoconstricción y la reducción del aporte de sodio a la mácula densa, en consecuencia, llega menos sangre, eso quiere decir que llega menos agua y sodio. Entonces, esa menor llegada de agua y sodio a la mácula densa va a estimular la secreción de renina. ¿Sí? Va a estimular la secreción de renina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el riñón dice? Aqui o que está acontecendo é que tem pouco fluido. Y otra cosa, acá está ocurriendo hipotensión. Está aconteciendo hipotensión. Entonces, ¿qué es lo que dice el riñón? El riñón dice, recibo poco sodio y poca agua. ¿Está deshidratado o está hipotenso? Dice el riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? ¿Verdad? Va a activar la secreción de renina. ¿Sí? Activa la secreción de renina. Esta renina activa el paso del angiotensinógeno del hígado a angiotensina 1, que por la acción de la enzima convertidora a angiotensina pasa a ser angiotensina 2. Y es otro potente vasoconstrictor. Entre otras ocasiones, la angiotensina 2 va a activar la liberación de aldosterona. Y la aldosterona va a retener sodio, ¿sí? Y va a retener, además, aparte del sodio, va a retener agua, ¿sí? Y va a interaccionar con el sistema simpático para aumentar el tono vascular. O sea que eso va a llevar a un excesivo aumento de la poscarga, ¿sí? Y una retención de sal y líquido, alteraciones electrolíticas y arritmias. ¿Sí? O sea que imagínense un poco lo que está sucediendo ahí. El sistema renina-angiotensina es activado por la menor cantidad de sangre que llega al riñón. Y el riñón dice, no, yo voy a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Solamente que en ese camino, ¿qué es lo que hace? Él va a producir vasoconstricción, aumentando la resistencia general, ¿verdad? El corazón va a encontrar más poscarga, ¿sí? Va a encontrar más resistencia. Él ya está debilitado, él va a encontrar más poscarga,
¿sí? Y también el sistema renina-angiotensina, ¿qué es lo que hace? Él retiene sodio y al retener sodio retiene agua. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua queda en la circulación aumentando la volemia, ¿sí? Aumentando la volemia. Y entonces es como si fuera un doble problema, aumentando la precarga y la postcarga. Y además de eso, eso va a llevar a alteraciones electrolíticas, ¿sí? Exceso de sodio y también a arritmias. La vasopresina también es una hormona hipofisaria que va a ser activada en la insuficiencia cardíaca y tiene un papel importante en la regulación del aclaramiento de agua libre y contribuye a reducir su excreción y en consecuencia favorece la hipoosmolaridad. ¿Cómo es conocida también la vasopresina? ¿O qué era lo que hacía la vasopresina? É antidiurético, né, prof? Ela é antidiurética? ¿Y cuál es su actividad? ¿Cómo funciona? Vasoconstrição? No, pero ¿a qué lleva él? ¿Qué es lo que hace? Así en resumidas cuentas, no precisa hablar. Dígame qué es lo que él... ¿Cómo se llama? No, la vasopresina es la hormona antidiurética. Antidiurética. Diminui a saída de água pelos riñões. Sí. Disminuye la salida de agua por los riñones, por eso se llama antidiurética, hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como ella retiene el agua, ¿verdad? Retiene más agua, entonces va a haber más volemia otra vez, va a haber más líquido otra vez dentro de mi circulación, ¿sí? Va a haber más líquido otra vez, entonces eso incluso va a propiciar a mayor presión dentro del sistema vascular e incluso a mayor salida del líquido al espacio extracelular, promoviendo también, ¿qué cosa? Edema. ¿Sí? Edema. Tanto puede ser edema pulmonar, ¿sí? Como edema en los miembros o en otras partes del cuerpo. O sea que acá, ustedes se dan cuenta cómo acá estos sistemas o estas situaciones en las cuales tenían que ayudarnos a hacer mecanismos compensadores, todos ellos empiezan a girar en nuestra contra y empeoran toda la situación y dan muchos síntomas que van a ser los síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca. Para compensar la vasoconstricción debido a la activación simpática y también porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona también produce vasoconstricción, se estimulan otras hormonas con efecto vasodilatador, como los péptidos natriuréticos, que dan lugar a vasodilatación y natriuresis, en el intento de contrarrestar los efectos maladaptativos inducidos por la activación neurohormonal. O sea que por lo menos el péptido natriurético, él por lo menos eso va a intentar hacer, aunque este péptido es muy débil. ¿Qué era el péptido natriurético? Era aquel péptido que se liberaba cuando la aurícula se distendía demasiado. O sea que cuando el corazón se distiende demasiado, se libera este péptido natriurético. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa, tengo demasiado líquido en mi cuerpo. Entonces, al distenderse demasiado el corazón, es un aviso y dice, no, hay demasiada volemia. Tenemos que derramar más, tengo que urinar, tengo que liberar un poco más. Entonces se libera el péptido natriurético y te hace eliminar por medio de la orina, ¿verdad? Sodio y agua. Con el tiempo, estos mecanismos de compensación van empeorando la función ventricular. Así, el aumento sostenido de la postcarga por la vasoconstricción reduce aún más la fracción de eyección y en consecuencia el gasto cardíaco, mientras que el aumento del volumen residual aumenta las presiones de llenado, o sea que la precarga, llevando a un empeoramiento progresivo del paciente. Es bastante complejo es lo que sucede acá.
Bueno, entonces, ¿cuáles serían los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca? Tan importante como el reconocimiento. Solamente una cosita. Acá cuando nosotros hablamos de todos estos mecanismos fisiopatológicos que viraron en contra da gente, ¿verdad? Que nos traicionaron, ¿verdad? La terapéutica de la insuficiencia cardíaca justamente visa arreglar estas cosas acá que nosotros vimos, estos mecanismos que están malucos, ¿sí? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca visa atacar justamente estas cosas que no están sucediendo correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a desencadenar la insuficiencia cardíaca? Bueno, tan importante como el reconocimiento de qué tipo de cardiopatía es lo que está llevando a la insuficiencia cardíaca, es importante también identificar las causas que le desencadenan, ¿sí? Una cardiopatía congénita o adquirida puede existir durante años sin o con muy poca manifestación clínica, hasta que algún proceso agudo sobrecargue el miocardio ya dañado, ¿sí? O sea que yo puedo vivir, por ejemplo, mucho tiempo con algún problema cardíaco y eso relativamente yo vivo bien, pero se puede presentar, por ejemplo, algún otro problema, alguna otra enfermedad que puede desencadenar la insuficiencia cardíaca en ese corazón que ya estaba dañado. Las arritmias, por ejemplo. Las arritmias reducen el tiempo de llenado ventricular, disocian la contracción auricular y ventricular, llevan a la pérdida del sincronismo de la contracción ventricular, hipocontractilidad asociada a taquicardia, ocurre una hipocontractilidad, ¿verdad? Fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida o ritmos lentos, como también en el bloqueo auriculoventricular. Las infecciones facilitadas por la congestión pulmonar. Si bien cualquier infección puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, la asociación de fiebre, taquicardia, hipoxemia y aumento de las demandas metabólicas es determinante en la sobrecarga, ¿sí? En la endocarditis bacteriana, me olvidé de ponerle acá en la endocarditis bacteriana, por ejemplo, la destrucción valvular puede provocar insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? La hipertensión arterial, la elevación brusca y excesiva de la PA, ¿verdad? Una hipertensión, por ejemplo, de causa renal, de abandono de tratamiento, puede provocar una insuficiencia cardíaca aguda. Y en esos casos se le llama fallo de bomba, ¿sí? La presión es tan alta, que el corazón prácticamente no consigue empujar la sangre, ¿sí? No consigue empujar la sangre. ¿Por qué? Porque la presión está al aire, 20 y eso está, ¿sí? La hipertensión de larga data es la causa más frecuente de hipertrofia y disfunción ventricular grave. Eso tengan bien en cuenta. Tromboembolismo pulmonar también puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. El gasto cardíaco bajo, la éstasis circulatoria y la inactividad física van a favorecer la trombosis venosa profunda y posible TEP, que aumentará la presión pulmonar, llevará una dilatación del ventrículo derecho y disminución del gasto cardíaco. En este caso estamos teniendo una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? La anemia lleva un descenso del aporte de oxígeno a los tejidos, hecho que el corazón trata de solucionar con el aumento del gasto cardíaco. Los fármacos, los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, pueden empeorar la función renal, aumentar la retención de líquidos y agravar la insuficiencia cardíaca. Otros como por ejemplo el verapamil, que es un inotrópico negativo, ¿verdad? Un medicamento que inotrópico negativo quiere decir que disminuye la fuerza contráctil del corazón. Pueden también desencadenar una insuficiencia cardíaca en caso de disfunción ventricular grave. Corticoides causan retención de líquidos, así como algunos antidepresivos. El infarto, sobre todo si es extenso, provocando un shock cardiogénico, una situación grave, y estados circulatorios hipercinéticos, ¿verdad? Como fiebre, embarazo,
tirotoxicosis, actividad física. Formas de presentación, tenemos la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca aguda presenta un inicio o empeoramiento rápido de los síntomas, requiriendo tratamiento urgente. Por ejemplo, en el caso de una crisis de hipertensión, ¿verdad? Dando un fallo de bomba, un IAM, una ruptura valvular, miocarditis, esos todos son urgentes, ¿verdad? El edema de pulmón es la forma más grave de insuficiencia cardíaca aguda y se debe a una elevación importante y súbita de la presión capilar, ¿sí? Llevando a una disnea extrema por el paso del líquido al alveolo, estertores bilaterales, broncoespasmo, y si no se trata puede llevar a la muerte. La insuficiencia cardíaca crónica, el curso es más lento. La más comúnmente observada se ve en pacientes con valvulopatías, cardiomiopatías, cardiopatía isquémica, IAM, ¿verdad? Angina, IAM, hipertensiva de larga evolución, ¿sí? Hipertensión de larga evolución, está asociado a signos congestivos, que son consecuencia del fallo derecho, aislado o más frecuentemente secundario al fallo izquierdo. Vamos a pasar un poquito rápido. Esta clasificación me gustaría que manejen porque en el examen va a salir, ya le aviso luego, ¿sí? Entonces, esto es muy parecido a aquella clasificación de la angina, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clasificación de la angina que las manifestaciones clínicas o la limitación física que causaba la angina le clasificaba a los pacientes en 4 tipos o 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Acá la misma cosa, ¿sí? La clasificación de la New York Heart Association, ¿verdad? Asociación o podemos decir sociedad nuevayorquina de cardiólogos, más o menos, así esto es. Ellos clasificaron a los pacientes en 4 clases. Y ellos dicen que el paciente de clase 1, para el paciente de clase 1, la actividad física habitual no va a provocar dificultad respiratoria, ni le va a cansar demasiado. Solamente cuando hace actividades muy pesadas va a tener disnea, ¿sí? La clase 2, ellos clasificaron a estos pacientes y dijeron que estos pacientes no tienen disnea en reposo. La actividad física habitual, la actividad física normal, no produce disnea ni cansancio. El paciente va a experimentar dificultad para respirar a esfuerzos moderados. Caminar, ¿verdad? Caminar un trecho largo, subir una escalera, ¿sí? La clase 3 es el paciente que todavía no tiene disnea en reposo, pero la actividad física habitual causa disnea o cansancio. O sea que esto sería a pequeños esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos pequeños. Acá es grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos. ¿Cuál es un pequeño esfuerzo? Peinarse, hablar por teléfono, caminar 5 metros o 2 metros, levantarse de la cama, bañarse, ¿verdad? Eso todo le cansa al paciente. Y grado 4 es el grado en el que el paciente tiene disnea o cansancio en reposo. En reposo. Él está sentado o está sentado, acostado y se está cansando. Está con disnea, con dificultad respiratoria. Entonces, resumiendo es, clase 1 es paciente con disnea, pero por grandes esfuerzos. Clase 2 es paciente con disnea, pero a moderados esfuerzos. Clase 3 es a pequeños esfuerzos y clase 4 es disnea en reposo. Reposo intermediario, moderado, actividad moderada o esfuerzos moderados. Las cosas que vos haces todos los días. Vos caminás, te vas al súper, vos caminás una cuadra, vos subís escaleras, ¿entendés? Vos alzás unos bolsones. Las cosas que no son muy pesadas y que vos haces todos los días, ¿entendés?
hablar, incluso hacer un poco de ejercicio. Esas son actividades moderadas. Y pequeños esfuerzos, que es la clase 3, ya son aquellas pequeñas cositas que vos haces. Por ejemplo, me baño y estoy cansado. Me peino, me canso. Pequeños esfuerzos. ¿Entendés? Y acá tenemos el cuadro clínico, ¿sí? Este cuadro clínico se explicaría muy bien, o vamos a explicarla muy bien ahora. Vamos a tratar de usar estos 20 minutos que restan para... Voy a usar mi pizarrón. Ahí se ve. Sí, profe. ¿Se ve, verdad? Bueno, no sé si consiguen entender. Espera que voy a mirar. Sí. Si consiguen entender. Este es el corazón derecho, el corazón izquierdo. ¿Sí? La aorta. Vena cava superior, vena cava inferior. La arteria pulmonar que va a los dos pulmones. Acá tenemos un alveolo con... spoiler. Tenemos alveolo con un capilar y la vena pulmonar que trae la sangre del corazón al corazón izquierdo, y del corazón izquierdo sale la sangre por la aorta. ¿Se entiende? Bueno, para explicar toda esta sintomatología, vamos a... Ahí está mejor. Bueno, para explicar toda esta sintomatología que ustedes están viendo ahí, vamos a explicar un poquito este gráfico, ¿sí? Vamos a suponer, este es el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo está con algún problema, ya sea presión alta, ya sea una valvulopatía, cualquier cosa que haga que el gasto cardíaco disminuya. Vamos a dar como ejemplo la hipertrofia del ventrículo izquierdo por presión alta, ¿sí? Se hipertrofió el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tanta presión, la presión está tan aumentada en la periferia que eso obligó a que el corazón haga más fuerza y con el tiempo él se hipertrofió. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la cavidad izquierda? ¿Él la aumenta o la disminuye? Diminui. Disminuye, porque es una hipertrofia concéntrica, es hacia adentro, ¿sí? Entonces, la cantidad de sangre que está viniendo, de sangre oxigenada, por las venas pulmonares, va a venir como siempre, porque el corazón derecho no es un problema, el corazón derecho está normal. Él está empujando la sangre a los pulmones y de los pulmones está viniendo al corazón izquierdo ya oxigenado. Pero va a llegar al corazón izquierdo, va a pasar por la aurícula y va a encontrar una cavidad pequeña. ¿Sí? Entonces, esta cavidad pequeña se va a llenar rápidamente con sangre. La presión acá adentro, entonces, ¿cómo queda? Alta. Aumentada. ¿Por qué? Porque es pequeño espacio con mucho sangre. ¿Me entienden? Entonces, esta presión aumenta y dentro de la aurícula izquierda también va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque la sangre que está viniendo de los pulmones, la aurícula va a querer pasar esa sangre al ventrículo, pero el ventrículo no puede agarrar esa sangre. ¿Me entienden? Porque la cavidad de él es pequeñinha. ¿Entienden? Entonces, en la aurícula izquierda también va a aumentar la presión. ¿Está? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Si en la aurícula izquierda está aumentada la presión, también en el sistema de la vena pulmonar está aumentada la presión. ¿Sí? Si
dentro del sistema de la vena pulmonar está aumentada la presión. Eso quiere decir que ahí, en los capilares, allá en los capilares, donde ocurre el intercambio de gases, también va a estar aumentada la presión de forma retrógrada. ¿Sí? Porque é como se você estivesse represando água aqui no ventrículo izquierdo. ¿Entienden? El agua, la sangre que viene de los pulmones no puede pasar correctamente a la aorta. Entonces queda remanzada retrógradamente, aumentando la presión en la aurícula izquierda, en la vena pulmonar y en el sistema capilar pulmonar. ¿Me entienden? Al aumentar la presión dentro de los capilares, ¿qué pasa con la presión hidrostática? Aumenta, ¿no? Aumenta, por supuesto. Entonces el líquido extravasa al espacio extracelular. ¿Sí? El líquido extravasa al espacio extracelular. Va a llegar un momento en que hay tanto líquido en el espacio extracelular que ese líquido va a entrar, va a vencer la presión que hay y va a entrar dentro de los alveolos y va a encharcar los alveolos. Por eso el paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda tiene disnea, porque esa persona se ahoga con sus propios fluidos. ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. Ahí está el primero, ahí dice disnea. Esa es la primera explicación. Y la disnea es la manifestación más importante de la insuficiencia cardíaca izquierda. Anoten eso. La disnea es el signo más importante, el síntoma más importante de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y ahí dice ortopnea. Disnea de decúbito, imposibilidad para adoptar el decúbito. ¿Por qué el paciente va a tener ortopnea? ¿Por qué el paciente no puede acostarse? Porque cuando se acuesta, ese líquido que normalmente va hacia la base, el paciente está parado y los alveolos que más son afectados con ese encharcamiento son los de la base, dejando, ¿por qué eso? Porque el líquido va por efecto de la gravedad hacia abajo, ¿se acuerdan? Dejando la parte de arriba libre para respirar, ¿sí? Por eso el paciente no se ahoga del todo. Pero ¿qué pasa durante la noche? Se acuesta. ¿Y qué acontece con un líquido? Se redistribuye en el pulmón y entonces le da esa sensación de ahogo. Entonces no se puede acostar. Se tiene que permanecer sentado. Y eso es ortopnea, imposibilidad de adoptar el decúbito. El paciente normalmente duerme sentado. Algunos de ustedes que tienen pacientes o tienen algún pariente con insuficiencia cardíaca habrán visto eso. Disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Episodios de disnea aguda que despiertan al paciente. Por el mismo motivo. El paciente se acostó tranquilo, durmió. A las 12 de la noche, como el líquido se distribuyó en los pulmones y llegó hasta el vértice, el paciente no puede respirar. Entonces se levanta, abre la ventana, ¿verdad? Se sopla, aumenta el aire. Después de 5 o 10 minutos parece que mejora un poquito su respiración y se sienta para dormir. ¿Sí? Eso es la disnea paroxística nocturna, que le despierta al paciente durante la noche. ¿Está bien? Asma cardíaca es por el broncoespasmo secundario a la insuficiencia cardíaca causada por el edema alrededor de los bronquios. ¿Sí? Este edema que sale al espacio extracelular, eso va hacia los bronquios y eso causa un broncoespasmo. Entonces el paciente normalmente chilla, parece asmático. ¿Sí? La tos, ya saben ustedes, ¿verdad? ¿Por qué es una tos? ¿Por qué hay tos? Porque está encharcado su pulmón. Hay un edema de pulmón ahí. Incluso puede ser, es una tos no productiva, no hay catarro. Pero si es un edema agudo importante, puede salir un poco de líquido sanguinolento. Es un líquido aguado, así una sangre bien aguada. ¿Está? Bueno, otra cosa también que podemos tener. Bueno, nicturia, eso vamos a cansar, fatiga
cansancio, todo eso por la parte del encharcamiento de los pulmones. ¿Está bien? Bueno, voy a continuar esto acá. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, retrógradamente, mira, estamos yendo del corazón izquierdo y vamos a ir hacia el corazón derecho. El corazón derecho todavía está sano. ¿Sí? El corazón derecho todavía está sano. Entonces, el aumento de la presión dentro de los capilares va a llevar también a un aumento de la presión dentro de la arteria pulmonar. Va a causar hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y si hay una hipertensión pulmonar sostenida, el ventrículo derecho también tiene que hacer un esfuerzo mayor para empujar la sangre hacia los pulmones. Entonces, la presión también aumenta dentro del ventrículo derecho. Entonces, si aumenta dentro del ventrículo derecho, en la aurícula derecha también aumenta. ¿Sí? Entonces, si aumenta en la aurícula derecha, la sangre, ¿se acuerdan que dijimos? En la aurícula derecha la presión tiene que ser 0 para que la sangre pueda fluir fácilmente por las venas cavas. Pero en este caso, aumentó la presión dentro de la aurícula derecha. Entonces, dentro de las venas cavas también va a haber un aumento de presión. ¿Sí? ¿Y cómo se va a manifestar eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ceci Camargo cuando canta? ¡Vamos! ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, así se va a manifestar. Ingurgitación yugular. Rafaela. Las venas, la vena yugular se va a manifestar. Ustedes saben que la vena yugular en un paciente de pie no tiene que aparecer, ¿verdad? La presión es tan baja dentro de la yugular que la presión atmosférica de la aprieta, entonces el apnea aparece. Pero cuando la presión dentro de la vena cava superior aumenta, eso también hace aumentar la presión dentro de la vena yugular, porque es una comunicante, ¿verdad? Entonces, va a haber ingurgitación yugular. Hacia arriba, eso es lo más importante que vamos a ver. Y hacia abajo, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay aumento también de la presión dentro de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, la sangre venosa que viene de abajo también va a tener mayor presión. Allá en los pies va a haber más presión para subir. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos de los miembros van a tener una mayor presión, entonces va a extravasar líquido hacia el espacio extracelular. Y voy a tener, ¿qué cosa? Edema de miembros, que va a ir subiendo a medida que empeora la insuficiencia cardíaca derecha, va a ir aumentando, ¿sí? Eso aumenta, va subiendo en los tobillos, rodillas, piernas, cuadril. Ascitis, se va a acumular también líquido en la cavidad abdominal, ¿sí? Va a haber hepatomegalia, ¿sí? Porque dentro del sistema porta también va a aumentar la presión, ¿sí? Y entonces, si el paciente se edematiza completamente, se llama anasarca, ¿sí? Anasarca, ¿tá? Entonces, por todo lo dicho, ¿cuál es el signo más importante de la insuficiencia cardíaca derecha? El edema. Edema o congestión, ¿sí? Acuérdense de eso. Manifestación más importante de la insuficiencia cardíaca izquierda, disnea. ¿Por qué? Ya saben. Manifestación más importante de la insuficiencia cardíaca derecha, edema. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eu não entendi por que vai aumentar a pressão na inferior, porque tem a válvula, não vai deixar a pressão diminuir, e porque pelo ventrículo esquerdo está bombeando menos sangue da capacidade que ele bombearia, não ia diminuir a pressão, e por causa do sistema angiotensina e renina não ia fazer a hipertensión, por eso que ocasionaría edema. No, olvídate de eso ahora, Nosotros estamos hablando del cuadro clínico. Olvídate primero después ahora evaluar eso. ¿Sí? Nosotros estamos hablando nomás de lo que sucede, ¿verdad? Cuando falla el corazón derecho y cuando falla el corazón izquierdo. Y cuando falla el corazón derecho, va a aumentar la presión dentro de todo el sistema de venas,
¿verdad? Todo el sistema de venas que vienen hacia la vena cava inferior. Todo ese sistema de venas trabaja con presiones bajas. ¿Por qué? Porque não precisa de tanta pressão para chegar na aurícula direita, porque a aurícula direita é pressão zero. Pero como acá ya hay un aumento de presión, ya no es cero, entonces eso también repercute por todo el sistema vascular, ¿sí? Todo el sistema vascular enlenteciendo el flujo y haciendo que el líquido, la presión hidrostática hace que salga líquido, extravase líquido al espacio extracelular. ¿Está bien? Bueno, entonces, manifestación más importante de la insuficiencia cardíaca derecha es el edema. Manifestación más importante de la insuficiencia cardíaca izquierda es la disnea, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha, porque siempre primero hay una izquierda que va a causar una derecha, ¿sí? Difícil es o es más raro encontrar una insuficiencia cardíaca derecha pura. Solamente en el caso de, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, un tromboembolismo que causa un cor pulmonar o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, cuando tengo una insuficiencia cardíaca izquierda más una insuficiencia cardíaca derecha, yo estoy teniendo un cuadro que se llama insuficiencia cardíaca congestiva global. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Insuficiencia cardíaca congestiva global. Cuando tengo todas las señales de una insuficiencia cardíaca izquierda y todas las señales de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, está por terminar la hora. Justito, ¿vio? Y considérense todos presentes. ¿Estamos? Gracias, profe. Profe, gracias. Profe, muchas gracias por la clase. Dale. Profe. ¿Entendió, verdad? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bien. Muito bueno. De esse plim-plim não se olvidem para o exame, tá? Tá bom, profe. Tá bom. Vou estudar agora para não esquecer. Profe, assim, nictúria. Ah, nicturia. ¿Por qué nicturia? Rapidito. ¿Por qué nicturia? Porque como la persona ahí tiene tanto líquido acumulado, está tan edematizado, a la noche se acuesta y el líquido se redistribuye también en el cuerpo y pasa por el riñón y el riñón es más sobrecargado. Entonces el riñón empieza a producir más orina y entonces el paciente que tiene insuficiencia cardíaca normalmente a la noche se levanta muchísimas veces a orinar. ¿Por qué? Porque todo ese líquido que tenía retenido en las piernas, por ejemplo, en la noche se acuesta, va a orinar y a la mañana despierta con la pierna bien finita. Después al otro día se levanta, al final del día está con la pierna súper hinchada, se acuesta otra vez, duerme, orina durante toda la noche, deshincha todito de nuevo. ¿Entendés? Eso es nicturia. ¿Está bien? Então, esse é do direito também, né, profe? Este es del derecho también. Más bien global, ¿verdad? ¿Está bien? Acá hay unos dibujitos que le van a ayudar también a ustedes a comprender, a recordar, ¿sí? Estos tienen que mirar después. ¿Está bien? Insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. ¿Joía? Joinha, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Graças, profe. Suerte.